5 verdades del Dios que conocí cuando salí de la religión. Te doy la bienvenida, mi oveja negra, a este nuevo short podcast donde tú eres el protagonista. Tú preguntas, tú indagas, me escribes todas las dudas e inquietudes que tengas en mi cajita de preguntas en Instagram y luego nos venimos para acá a mi canal de YouTube, a mi Spotify, a mi podcast La Oveja Negra a compartir las respuestas. Yo respondo desde mi experiencia, desde mi sabiduría, que es bastante limitada porque cada día me doy cuenta que entre más sé, menos sé, y de acá te quedas con un trabajo, una tarea, y es a vivir tu propia experiencia, a vivir tu propio proceso, que tú agarres lo que yo hablo y lo vayas a interiorizar y a vivir, porque tu verdad es distinta a mi verdad. Yo te comparto mi verdad y si conectas con ella, maravilloso, y si no, construyes tu propia verdad. Resulta que hace unos días publiqué una historia que se llamaba así: 5 verdades del Dios que conocí cuando salí de la religión. Y te voy a repetir estas 5 verdades porque muchas personas empezaron a hacer preguntas frente a estas 5 verdades, porque claro, crecemos en un contexto religioso donde nos han instaurado un montón de creencias limitantes, nos han vendido un Dios castigador, un Dios que nos pone pruebas, un Dios que está en el cielo escribiendo tus errores y pecados para ver si el día de mañana cuando te mueras te mereces quedarte con él o te manda de una patada para el infierno. Entonces, cuando yo salí de todo este contexto religioso, que estuve más de 10 años metido en la religión, en iglesias cristianas donde fui maestro de niños, líder de jóvenes, iba a la iglesia 4 o 5 veces a la semana, di cientos y cientos de millones de pesos, es decir, miles y miles de dólares a la iglesia, leí la Biblia 3, 4 veces, la leí en la iglesia, estudié escatología, hermenéutica y me dieron hasta carné de pastor. Entonces me metí mucho, así como en aquel entonces cuando vivía Jesús habían fariseos y escribas y sacerdotes que se sabían la Biblia de memoria, pero solamente para estar juzgando y condenando. Yo era ese tipo de persona porque la iglesia me envolvió en ese estado de sembrar el miedo, de la culpa, de señalar, condenar, mirar al otro para condenarlo y bueno, la vida me llevó a tener experiencias bastante difíciles donde me di cuenta que ese no era el Dios real y que yo debía conocer un Dios diferente, un Dios lleno de amor, un Dios de salvación, de poder, de perdón, de transformación, un Dios omnipotente de verdad. Entonces, las 5 verdades que yo compartí son: la primera es que Dios no pone pruebas, la segunda es que Dios no castiga, la tercera es que la voluntad de Dios es la mía, la cuarta, Dios no necesita que lo alabemos, lo adoremos o le agradezcamos. Y la quinta es que Dios quiere que tú y yo seamos abundantes en todo. Entonces, esto sonó un poco raro al parecer y muchas personas me empezaron a escribir preguntas. Entonces tengo hoy 3 preguntas. Manuela CS pregunta: Sebas, ¿puedes explicar a fondo la verdad que compartes sobre la voluntad de Dios es la mía? O sea, ¿qué significa que la voluntad de Dios es la mía? Luego pregunta AV77, ¿quién es Jehová? Y luego pregunta Camilo Castaño, ¿por qué no hay que agradecerle a Dios si tú todo el tiempo hablas de vivir en agradecimiento para traer la abundancia? Wow, preguntas muy, muy interesantes. Entonces voy a volver a retomar. Entonces voy a retomar las 5 verdades y las voy a explicar una por una para que queden totalmente claras. Verdad número 1, Dios no pone pruebas. Esto es algo que las personas repiten todo el tiempo y dicen, no, es que esta es una prueba de Dios. O hay otras personas que dicen, Dios, ya no me pongas más pruebas, yo sé que soy un buen guerrero tuyo, pero ya escoge otro guerrero. Entonces hay una creencia limitante que es instaurada por la religión, donde nos muestran a un Dios que pone pruebas. Ahora, ¿por qué Dios, si es perfecto, si es Dios, si está en la unidad, en la totalidad, es luz infinita, es amor infinito, si fuera así, ¿por qué tendría que poner pruebas? Si Dios es Dios, Él no tiene que probarnos para nada. Cuando tú y yo vamos al colegio, a la universidad, a nosotros nos ponen pruebas. ¿Por qué? Porque tienen que medir nuestra capacidad. ¿Y tú crees que Dios, que es nuestro Padre, que nos creó a su imagen y semejanza, tiene que medirnos? Tiene que probarnos a ver si nos merecemos su amor. En la universidad nos hacen pruebas para ver si nos merecemos seguir a la próxima clase. En el colegio nos hacen pruebas a ver si nos merecemos ir al próximo curso, al próximo grado. Entonces, ¿tú crees que Dios, en su infinito amor, sabiendo que es nuestro Padre, nos va a poner pruebas a ver si nos merecemos su amor? Porque la religión muchas veces habla de eso, del merecimiento de Dios, del merecimiento de su amor. Es un Dios ese Dios de la religión es un Dios castigador, que si tú no pasas las pruebas o si tú no lo agradas, entonces Él te va a castigar más y no te mereces experimentarlo. Entonces, primera verdad, cuando conocí a un Dios real y salí de la religión, es que Dios no te prueba. Dios no te pone pruebas y deja de repetir, es que esto es una prueba de Dios, es que Dios le pone pruebas a sus guerreros para salir adelante. No, Dios no necesita probarte.
Dios es amor infinito, Dios es plenitud, Dios es la totalidad. Dios no camina en la dualidad como nosotros acá. Entonces, Él no tiene la necesidad de probarte. Ahora, Sebas, ¿por qué entonces experimentamos pruebas? ¿Quién pone las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas? Tú mismo, tú misma has escogido tus pruebas, tus conflictos y tus retos consciente o inconscientemente. Entonces quiero que te grabes esta afirmación. Cada vez que experimentes una prueba vas a decir, esta prueba, esta experiencia, este conflicto es la experiencia perfecta para mi proceso de evolución, porque nada ocurre por coincidencia en el universo, nada ocurre en tu vida por azar, todo tiene un propósito especial. Cada experiencia que tú vivas es la experiencia perfecta que tu alma, que tu espíritu atrajo para evolucionar, para ir a un siguiente nivel. Y si tú no ves esta prueba como una oportunidad de crecer y transformarte, la vida te va a seguir mostrando más experiencias aún más difíciles para que tú pases de nivel. Pero no es Dios, es que tú mismo estás atrayendo consciente o inconscientemente las pruebas, los obstáculos, los conflictos. Lamentablemente la mayoría de veces lo hacemos de forma inconsciente. La verdad número 2 es que Dios no castiga. Va muy ligada a la primera, Dios no tiene que castigarte. En la religión yo me acuerdo que me decían, es que si tú pecas, entonces Dios te castiga, vas a recibir la furia de Dios. Imagínense un Dios que de furia. ¿Qué tipo de Dios tirano es ese? Es un rey tirano autoritario que si no le obedecen, que si no hacen lo que él dice, entonces va a descargar su furia. Eso no es amor. El amor jamás va a descargar furia y mucho menos va a castigar. Entonces Dios no castiga. Lo que tú mismo con tus decisiones conscientes o inconscientes recibes consecuencias. Entonces, si tú vives una enfermedad es porque es una consecuencia. Incluso puede ser de otra vida. Pero es que porque un niño nace con una enfermedad, porque un niño nace ciego, porque es el proceso evolutivo que esa alma escogió. Tu lógica y tu razón no comprende esto, pero ese niño que nació cieguito, que vive por allá en África, su alma, su espíritu ha elegido esa experiencia para trascender a otro nivel. Así tu lógica y mi lógica, así tus emociones digan, pero qué pesar, él no se lo merece. Es lo que su alma ha escogido. Esto lo menciona mucho el libro Conversaciones con Dios, que siempre te he recomendado. Entonces Dios no castiga. Si tú te equivocas, si tú cometes errores o pecados, pues tú recibirás las consecuencias de acuerdo a tus actos, pero no es Dios el que te va a castigar, porque Dios es amoroso, Dios está todo el tiempo, aunque la cagues, aunque te equivoques, Él te va a levantar. Verdad número 3. La voluntad de Dios es la mía. Y aquí respondo la pregunta que nos hizo Manuela CS. ¿Por qué la voluntad de Dios es la mía? Muy sencillo. Porque hubo un regalo que es poderosísimo, que es el regalo que nos permite a nosotros estar en esta dualidad, en esta experiencia llamada vida, para nosotros trascender, evolucionar y llevar a nuestra alma a ese proceso de transformación, y se llama el libre albedrío. Entonces, cuando yo digo la voluntad de Dios es la mía, es que Dios ya nos permitió a nosotros escoger libremente lo que nosotros queramos. Vuelvo y digo, y lo dije en la primera, en la segunda verdad, y lo digo en la tercera verdad, pero la mayoría de veces estamos escogiendo y decidiendo inconscientemente. Por eso es tan importante estar en el presente. Por eso es tan importante estar en una meditación constante. Meditar no es sentarse con los ojos cerrados. Meditar es estar aquí, atento, observando, conectado con Dios en este momento presente. Deja del exceso de pasado, deja el exceso de futuro. Conéctate con Dios y vas a ver que ahí vas a entender que cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, te dio un regalo llamado libre albedrío, y es la capacidad de tú elegir absolutamente todo. Si tú tienes claro que tienes esa capacidad, entonces vas a empezar a construir la vida que tú deseas, porque todo lo que sucede en tu vida es tu voluntad. Entonces, como su espíritu y el mío, dice la palabra de Dios, el espíritu de Dios y el mío son uno solo. Entonces Dios está en mí, yo soy Dios porque Él está en mí. Yo no digo que soy Dios porque elegí ser Dios sin que nadie me diera el poder. Yo digo que yo soy Dios porque Dios me dio el poder cuando Él me dijo que su espíritu y el mío ahora son uno solo. Entonces, si Dios habita en mí, si Dios está dentro de mí, yo soy Dios porque soy una extensión de Dios. Soy un reflejo de Dios, soy una expresión hermosa de Dios. Entonces, por eso digo que la voluntad de Dios es la mía, porque como Dios está en mí, todo lo que yo decida es la voluntad de Dios, porque Él ya me entregó el mando. Dios no es el piloto de tu vida, que muchas veces la gente dice, no, es que yo le voy a entregar el control de mi vida. No, Dios no toma el control de tu vida de esa forma. Dios ya te dio el control a ti y Él te dice, tú vas a manejar, hazte de cuenta los carritos estos de NASCAR o del rally. Tú vas manejando y Dios está aquí al lado diciéndote qué hacer. Voltea a la derecha, voltea a la izquierda, 100 kilómetros a la derecha, 100, así. Ahora, si tú no escuchas a Dios y estás distraído con tanto ruido y tanta mierda afuera, te vas a estrellar, vas a coger el camino incorrecto,
te vas a estrellar, sufres un accidente, y lo más bonito de todo es que cuando te estrellas, sufres un accidente, Dios se ríe, te da una palmada, te dice, pobre imbécil, pero aquí estoy yo, te amo, vuelve a agarrar el timón y te voy a seguir guiando. Y si te sigues desviando y sigues viendo hacia afuera y no escuchas a Dios, Él te sigue amando, no te va a castigar, no te va a reprender, no te va a condenar. Él se caga de la risa y te dice, eres un imbécil, ¿y por qué no me escuchas? Y te estoy diciendo qué tienes que hacer, pero yo te amo y voy a estar contigo guiándote las veces que sea necesaria hasta que tú entres en ti y conectes con la verdad de que yo hago la voluntad que tú decidas, porque ya te di el libre albedrío. Verdad número 4, Dios no necesita que lo alabemos o agradezcamos. Entonces respondo a la pregunta, Sebas, ¿por qué dices que el agradecimiento abre la abundancia y aquí estás diciendo que Dios no necesita que le alabemos o lo agradezcamos? Son cosas muy diferentes. Una cosa es que nosotros vivamos en agradecimiento. Tenemos que vivir una vida en agradecimiento porque el agradecimiento es un estado de vibración alto. Cuando tú vives en total agradecimiento, estás en el presente, sabes que eres abundante porque tú agradeces algo que ya eres y tienes. Entonces el agradecimiento es reafirmar tu grandeza, reafirmar todos los dones, talentos, bendiciones y milagros que has recibido del Padre. Pero Dios no necesita que tú le agradezcas. O sea, él no reafirma ser Dios si tú le agradeces. Él no requiere que tú le agradezcas para que Él sea Dios y diga, ay, sí, si me agradece, entonces sí soy Dios. Dios ya es Dios. Él no necesita ni que lo alabes, ni que lo adores, ni que le agradezcas. O sea, tú no tienes que estar alabando, adorando a Dios para que Él te haga milagros, para que Él te ame, para que Él te bendiga. No, o sea, Él siendo Dios ya lo hace por ti sin esperar a que tú le agradezcas, lo alabes o lo honres o lo que sea. Ahora, no significa que tú no lo hagas, porque yo siempre digo, la mejor forma de honrar a Dios es transformar tu vida, convertirte en tu mejor versión y luego poner tus dones y talentos al servicio de la humanidad. Y a Dios, qué bonito alabarle y adorarlo. Yo a veces pongo canciones cristianas que me gustan y lo alabo y lo adoro, pero no porque Él lo necesite, no porque yo lo estoy haciendo, no lo estoy adorando y alabando como una exigencia de Dios, de ese Dios de por allá que está en un trono lejos de mí. Yo lo alabo y lo adoro por agradecimiento, pero Él no necesita que yo lo agradezca, porque la religión sí nos ha dicho eso, es que si tú no pagas las ofrendas, si tú no vas arrodillado a la iglesia, si tú no te arrodillas y no le agradeces a Dios todo el tiempo, entonces Él no te va a bendecir. Es falso. Dios es Dios, Dios no tiene ego, Dios no necesita reconocimiento tuyo, pero yo en señal de agradecimiento, aquí en este plano dual, con este cuerpo, este estuche, vivo en total agradecimiento y yo sé que eso me reafirma y me le da un campo de vibración, de poder, de amor, de certeza, donde atraigo más experiencias que me hagan agradecer aún más. Y quinto, Dios quiere que seamos abundantes en todo, es una realidad. Dios te creó a ti para ser abundante, Dios me creó a mí para ser abundante, dice la palabra de Dios que eres el dueño del oro y la plata, y si nosotros somos sus hijos, somos herederos. Por lo tanto, cuando tú reconoces esta verdad, ya dejas de perseguir el dinero, dejas de estar con esa ansiedad y con ese apego al resultado. Lo único que tienes que encargarte hoy, de ahora en adelante, es reconocer tu esencia, que eres hijo de Dios, que tienes todos los dones, talentos y habilidades que tiene el Padre. Por lo tanto, tú puedes construir la vida que te dé la gana. Entonces tú construyes tu mejor versión, te vuelves coherente, sales de la mediocridad, sales del sistema, reconoces tu poder y empiezas cada día, cada segundo a actuar reafirmando tu grandeza. Entonces tú ya no vas a estar buscando y persiguiendo. Cada acto que tú haces es reafirmar la grandeza que hay en ti. Entonces será inevitable el resultado, que llegue el dinero, que llegue la abundancia, que mejores tu economía, que tengas una buena relación, buenos negocios, buenos entornos. Pero si sigues buscando afuera, apegándote al resultado, buscando respuestas afuera, cuando la respuesta está dentro de ti en la experiencia y la presencia de Dios, nunca vas a encontrar esa plenitud y nunca vas a encontrar la abundancia, porque Dios quiere que seas abundante, pero para experimentar esa abundancia tienes que entrar en ti, silenciar tu mundo exterior y escuchar el infinito amor del Padre que tienes dentro de ti. Cuando tú lo experimentas, reconoces quién eres, la abundancia será inevitable y será una consecuencia en tu vida. Entonces, desapégate del dinero, desapégate del resultado, vive en total desapego por el dinero, porque el dinero es el mejor de los siervos, pero es el peor de los amos, y si tu paz y tu plenitud dependen del dinero, eres un esclavo. Si tú eres de los que pone obstáculos y te pones excusas, que no puedo invertir en un programa, no puedo invertir en un curso porque no tengo el dinero, estás poniendo el dinero como tu amo, te estás esclavizando por el dinero. Tú no puedes poner el dinero como un limitante para tu desarrollo personal y tu crecimiento y tu transformación. Así que empieza a transformar la forma en la que te relaciones con el dinero para que puedas experimentar la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que espero este short podcast haya sido de mucho valor para ti, que interiorices estas 5 verdades, que las apliques en tu vida, y te voy a invitar a que en los comentarios me digas cuál de estas 5 verdades para ti
es la más reveladora? Que tú dices, Sebas, yo nunca había pensado que Dios fuera de esta forma. ¿Cuál de estas 5 verdades para ti es la más reveladora de acuerdo a la relación que has tenido con Dios instaurada por la religión? Recuerda suscribirte al canal, darle un like y te leo en los comentarios. Bendiciones.